Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer 3 adornos navideños con palitos de helados para nuestro árbol de Navidad. En primer lugar vamos a hacer una estrella. Esta estrella lo que hago es coger y hacer una estrella de 5 puntas pegando los palitos con cola térmica. Puede parecer que el diseño es un poco enrevesado, pero si os fijáis, ¿veis? Es como cuando hacemos una estrella pues sin levantar el lápiz del papel. Bien, así. Es facilísimo. Una vez que tengo esto hecho, la pinto con pintura dorada. En la imagen no sé muy bien por qué razón no se ve que la pintura es dorada, pero yo os aseguro que estoy utilizando pintura dorada. Antes de que se seque la pintura, lo que hago es espolvorear purpurina también dorada para que mi estrella brille muy bien. Ahora le voy a colocar unos diamantitos, unos brillantes autoadhesivos en las puntas y también en el lugar en el que se cruzan los palitos, en el lugar en el que se cruzan 2 palitos. Entonces estoy utilizando 10 de estas pegatinas por cada lado. Cuando ya he terminado con esto, le coloco un pedazo de diamante enorme que tenía por ahí y para que no se me salga, le voy a poner un buen cordón de silicona térmica. Bien. Así, podéis utilizar cualquier cosa que tengáis por casa para adornarlo. Yo estoy utilizando esto, pongo otro cordón por la parte de detrás para asegurarme de que no se me estropea y le hago el mismo decorado, decoro exactamente igual la estrella por la parte trasera. Una vez que la tengo hecha, solamente me queda colocarle algo para colgar. Para ello lo que voy a hacer va a ser utilizar un trocito de limpiapipas, en este caso en color dorado. Le coloco un poquito de cola y encima pongo un diamantito para que mi estrella quede perfecta. Y ya está este trabajo terminado. Fijaos qué bonito queda. Os dejo unas fotos para que los veáis, aunque en esta ocasión os aseguro que las fotos no les hacen justicia. Son mucho más bonitos de lo que salen en las fotos. Bueno, pues vamos por el segundo trabajo. Vamos a hacer un copo de nieve. En este caso lo que estoy haciendo es partir por la mitad 3 palitos y recorto un trocito de cartón que me sirva de base. Le pongo cola térmica en el cartón y voy pegando ahí los palitos. Van a ser los rayos del copo de nieve. Sabéis que los copos de nieve tienen 6 rayos. Luego cambia el diseño, pero en realidad son 6 rayos iniciales. Bueno, una vez que los tengo puestos, este me está costando un poquito más, así. Una vez que los tengo puestos, voy a cortar los palitos de esta manera. Corto 12 puntas. Fijaos que las estoy cortando de manera oblicua, de manera sesgada, porque no quiero que al pegarlas queden verticales. Vais a ver lo que os estoy diciendo. Fijaos, al pegarlas, voy a pegar 2 en cada uno de los palitos, bien, quiero que me queden un poquito hacia arriba. Si las cortase de manera vertical, pues chocarían unas contra las otras. ¿Veis? Así es como las tenemos que ir pegando. En este momento, en esta parte del proceso, la estrella es todavía un poco delicada porque todavía no le hemos dado cola. Y entonces hay que sujetarla con cuidado de que no se nos estropee. Luego se va a poner mucho más sólida. Bueno, vamos pegando todas nuestras palitos, todos nuestros rayos. Ahora mismo lo vamos a así. Una vez que ya está, le damos una generosa mano de cola de carpintero para que quede fuerte, y antes de que se seque le ponemos purpurina. En este momento le estoy poniendo purpurina plateada porque quiero que dé imagen de frío, ¿vale? Así, antes era pues imagen de caliente, y sabéis que el plateado es un color frío. Cuando la purpurina ya está seca, pues la voy a adornar, voy a adornarlo. En este momento he puesto en el centro un cristal de pecera, en uno de esos cristales de pecera, y le voy a colocar pues otra vez unos brillantitos. En este caso no eran adhesivos, ya os digo, hay que utilizar los recursos que tengamos. Unos brillantitos también en color azul para que dé esa imagen de frío, de hielo. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo por la parte de detrás.
para que, bueno, pueda lucir perfecta, y solamente nos quedará, como antes, colocarle algo para colgar. Yo le he puesto en este caso un trocito de limpiapipas en color azul para seguir con la gama de color. Fijaos qué bonita queda. Nuevamente os digo lo mismo, las fotos de verdad no le hacen justicia, son preciosas. Y vamos ahora con el tercer adorno navideño con palitos de helados. Fijaos, vamos a hacer un angelote. En primer lugar, pego 2 palitos que van a ser el cuerpo de nuestro angelito o angelote, y les pego a los lados 2 medios palos que he cortado como antes, de manera oblicua, de manera sesgada, de forma que tomen un poco la forma como de una campana, como si fuésemos a hacer una campana. ¿Lo veis? Bueno, así. Ahora de momento retiro esta pieza porque me voy a centrar en la cabeza. Para hacer la cabeza del angelito necesito una superficie plana, así que voy a pegar 3 palitos. No es que el angelote sea un ángel cabezón, es que necesitamos un poco de superficie para marcar ahora el círculo. Marco un círculo con ayuda de cualquier cosa redondeada y lo recorto. Tenéis que sujetar bien los palos en este momento porque al presionar con la tijera se os pueden separar, pero vamos, no tiene ninguna complicación. Una vez que tengáis el círculo perfecto, pues lo pegamos en la parte de arriba del cuerpo de nuestro angelito. Sí, ya sé que no parece un ángel de momento, pero lo irá apareciendo. Vamos a seguir ahora. Fijaos, esto es uno de esos tapetitos que ponen debajo de las tartas, que tenía de otra manualidad que hicimos anteriormente. Lo que hago es que lo doblo para recortar lo que serían las alas y que me queden exactamente iguales. Recorto con una forma más o menos de alas y lo parto por la mitad. Así me aseguro de que vayan a quedar igualadas, que sean simétricas. Ahora le estoy pintando la carita al ángel. Lo estoy haciendo con lápices de colores, podéis hacerlo con cualquier tipo de pintura que tengáis por casa. Le he pintado pues una base naranja y ahora, bueno, pues le pinto los ojitos, le pinto una bonita sonrisa y le pinto los mofletes, los coloretes. Yo no me gusta darle este tipo de trabajos mucho detalle, prefiero que queden un poco naif, quedan mucho más tiernos. Pasamos a la peluquería. Ahora voy a hacerle el pelo con un cepillo de pipas amarillo y con ayuda de un pincel hago unos rizos, voy midiendo hasta conseguir pues el tamaño que me parece que le puede quedar bien y corto. Cuando ya tengo el pelo como a mí me gustaría, pues se lo voy a pegar. Nuevamente tiramos mano de la cola térmica, así, ¿veis? Y le pego su melena. Bueno, esto ya va pareciendo lo que tendría que ser. Vamos al vestuario. He recortado un triángulo de la base del mantelito de tartas y le recorto el pico para convertirlo en un vestido. Como quiero que tenga un poquito de volumen, lo que hago es que lo voy plisando, como cuando de pequeñitos hacíamos un abanico, una hacia adelante, una hacia detrás, de manera que el vestidito y por lo tanto el cuerpo adquiera un cierto volumen, ¿veis? Una hacia adelante, una hacia detrás y así va a adquirir un poquito de volumen. Una vez que está hecho, se lo pego, en este caso se lo voy a pegar la parte blanca hacia afuera para que parezca pues más angelical. Lo pego al cuello y lo pego por detrás de esta manera. Así consigo que mi angelito empiece a tener cuerpo. Bueno, pues ahora vamos a las alas. Pego unos palitos que he recortado de manera oblicua en los papelitos que hemos hecho antes, tomo medida y quito el papel que me sobra. Ahora lo único que me queda es pegarlas al cuerpo del angelito. Yo las he pegado
con las puntas hacia arriba. Podéis hacerlo hacia abajo si os gusta más, pero yo creo que así queda más simpático. Las manitas las vamos a hacer con un trocito de palito que hemos recortado y redondeado los bordes. Lo pinto de naranja y le hago una línea en el centro para que dé la sensación de que son manos en posición de oración. Para pegar estas manos lo que voy a hacer va a ser como si fuésemos a hacer un lazo, una lazada con un trocito de cepillo para pipas y le corto las puntas, la doblo hacia abajo y así va a tener la pinta de unas bocamangas, ¿eh? Ya vais a ver como el efecto es muy bueno. Lo pegamos en el centro del vestido, bien, así, y encima de las bocamangas vamos a poner las manos, así dará la sensación de que el angelito pues está rezando. Bien, ahora solamente me queda darle la vuelta a mi angelito, pegarle una pequeña corona que he hecho exactamente igual, he hecho un círculo y le pego la corona en la parte de arriba y le voy a poner la parte del vestido de atrás. He recortado otro triángulo igual que antes y simplemente lo pego de manera que me queden los bordes hacia adentro, que no se vaya a ver ningún borde en mi angelito. Bien, así, esto es. Solo me queda cortarle en la puntita de arriba, pegarlo a lo que es la cabeza y nuestro angelito ya está terminado. No me digáis que no queda bonito y tierno. Yo creo que este año va a lucir precioso en mi árbol de Navidad. Y bueno, pues aquí está todo el trabajo que hemos hecho hoy. Espero que os guste, espero que le deis like, que lo compartáis con vuestros amigos, que me comentéis qué otras cosas hacéis vosotros con palitos y os dejo unos vídeos de otros trabajos que hemos hecho en otros años, en otras ocasiones y sobre todo os deseo una feliz Navidad y os espero de verdad en el próximo vídeo. Venga. Un beso.